Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Entérate con Leslie. Quisiéramos darle la más cordial bienvenida a una nueva edición del miércoles 24 de marzo, 7:00 de la noche, a través de nuestras redes sociales, ¿no? Y tengo un mensaje muy especial que enviar a nuestros connacionales. Es un grupo pequeño de peruanos que se encuentran en el África. Vamos a mandar saludos a todos ellos, al país de Zambia, el África, donde están algunos peruanos nuestros que en el programa Entérate con Leslie. Muchas gracias por su sintonía, gracias por ese apoyo, ¿no?, al programa. Por ejemplo, ahí está Amparo Palomino, Rosario Serrano, Julio Botera, Ángel Jurado, Jorge Guamá, Nexer Salazar y muy especialmente a Rosario Serrano de Cantolín. Nuestro gracias, Charito, por tu audiencia, gracias por vernos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. También recibí un saludo cordial de Nancy Ramírez para ti, que me lo ponen en el WhatsApp. Muy bien, entonces cumplo con transmitir estos saludos muy especialmente a nuestros connacionales que se encuentran en el África. Bienvenidos a su programa Entérate con Leslie, y hoy día vamos a tratar un tema muy importante que es la situación de defensores de derechos humanos, que ha emitido un informe el relator de las Naciones Unidas, Michel Forts, ¿no?, quien estuvo de visita el año pasado en nuestro país e hizo un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos. También vamos a conversar con nuestro invitado de la noche acerca de lo que ha sido el informe de todas las operaciones policiales que se desplegaron en las protestas del 10 al 14 de noviembre del año pasado, con relación pues a la gran movilización ciudadana que salió a las calles tras la vacancia presidencial del exmandatario Martín Vizcarra. Pero hay algunos ítems del informe de la Oficina de Control Institucional que vamos a comentar con nuestro invitado de la noche, que es el doctor Óscar Uvas Barreto. Él es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es un experto en temas de derechos humanos. Así que vamos a regresar de la pausa comercial con el doctor Óscar Barreto para conversar ampliamente sobre estos dos puntos que son muy interesantes y reiterar nuestro saludo a nuestros connacionales del país de Zambia, África. Muchas gracias por su sintonía. Regresamos en breve con Entérate con Leslie.
amigos, regresamos entonces con nuestro invitado de la noche, el doctor Óscar Cubas Barreto, no sin antes reiterar el saludo a todos nuestros connacionales que nos están viendo en estos momentos desde el África. Hay un grupo de peruanos que se han contactado con nosotros vía WhatsApp. Muchísimas gracias por ver el programa, y este programa está dedicado también para ustedes, así que vamos a empezar los dos temas centrales de la noche, que es comentar un poco sobre lo que ha significado el informe del relator Michel Forst sobre la situación de defensores de derechos humanos en nuestro país tras su visita el año pasado, ¿no? Y además comentar con el doctor Óscar Cubas, experto en el tema, sobre las conclusiones y recomendaciones que arrojó este informe de la Oficina de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú con relación a las protestas realizadas en noviembre del año pasado tras la sucesión presidencial del señor Merino y la gran protesta ciudadana. Si bien es cierto, es un hecho que ya tiene un tiempo, pero hay aspectos que tenemos que rescatar de este informe, y sobre todo para la individualización de las responsabilidades. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer tema. Óscar, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Muy buenas noches, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Óscar, conversamos contigo sobre el primer punto, sobre lo que significó la visita del relator, lo que ha establecido en su informe respecto a la situación de defensores de los derechos humanos. El relator ha establecido que en el Perú no se ejerce un marco jurídico protector, digamos, al 100% para los defensores de derechos humanos. Lo relaciona mucho con aquellos que están justamente defendiendo sus comunidades indígenas, sus tierras, de empresas privadas o industrias que están explotando, extrayendo o indebidamente utilizando sus recursos naturales. ¿Qué tienes tú que decir al respecto de este informe? Antes que nada es importante señalar la buena disposición del Estado peruano, más allá que el Estado peruano es uno de los más de 100 países que mantenga una visita, siempre una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, que el Estado haya prestado plena disposición para recibir al ex relator Michel Forst, y sobre todo que haya permitido que pueda reunirse con distintas autoridades, ¿no? Y altas autoridades del Estado peruano, quienes les han brindado mucha información, ¿no? Importante además que para la elaboración de los informes siempre se contrasta no solamente lo que el Estado presenta con la información que presentan organizaciones de la sociedad civil, lo que pueda señalar incluso la Defensoría del Pueblo, bien que es un actor muy importante, ¿no?, en materia de derechos humanos, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no? Y es a partir de allí y de ese trabajo, de toda la información obtenida en la visita, que se elabora, ¿no?, un informe preliminar, y ya el informe que va a ser sustentado hasta el día de mañana, ¿no? Hasta el día de mañana. No sé si ya habrá sido de repente sustentado el día de hoy, ¿no? Creo que el 23 de marzo la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Hasta el 23. Pero he visto la página y no hay información sobre si ya habrá sido sustentado, está como no disponible, no de acceso. Creo que el informe recoge varios puntos que son concurrentes en los distintos informes que elaboran los diferentes mecanismos del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Uno encuentra, ¿no?, si bien aquí el informe está centrado en, justamente, tú lo señalabas, ¿no?, en poder verificar si en el Perú es un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos, creo que el informe, a fin de cuentas, llega a puntos que ya han sido advertidos además por los distintos comités al momento de llevar a cabo el examen de informes periódicos, ¿no? Y el propio Consejo de Derechos Humanos, además, al momento de evaluar al Estado peruano a través del examen periódico universal, ¿no?, de temas recurrentes, ¿no?, en lo que respecta a criminalización de la protesta en el Perú, deficiencias en lo que es la articulación en lo que respecta a las distintas entidades del Estado que tienen que dar una respuesta rápida, oportuna, para proteger los derechos de los pueblos indígenas principalmente, ¿no? Pero que el tema es más amplio incluso por la definición, además de defensoras y defensoras de derechos humanos, que contempla el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces el informe también se centra en otros temas muy importantes, como la situación de derechos humanos de las
las mujeres defensoras de derechos humanos del colectivo LGTBI, ¿no? La situación de los periodistas, ¿no? La situación de los periodistas que han llevado a cabo investigaciones no tan serias como la del sodalicio, ¿no? El uso indebido del derecho penal como un mecanismo de persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, todos estos temas ya han sido advertidos por el sistema, ¿no? de los diferentes mecanismos de Naciones Unidas, con lo cual, en principio, no es nuevo para quienes un poco seguimos, ¿no? Las distintas recomendaciones, ¿no? Pero creo que sí es importante, además, el hecho que independientemente que el informe recoja y pueda obtener un análisis de la situación particular de los defensores, y identificándolo a través de los grandes problemas de los derechos humanos en nuestro país, bien, sí aterrice, ¿no? en propuestas específicas, ¿no? Ratificación del Acuerdo de Escazú, el tema de la necesidad de poder articular cómo ese análisis de cómo así un mecanismo existente en nuestro ordenamiento jurídico, el solicitar garantías, es un mecanismo totalmente, en términos de Michael Frost, es un mecanismo ineficaz, ¿no? Ineficaz. Yo diría, ineficaz no es en la medida que, claro, se da en la realidad, ¿no? Uno puede obtener garantías, pero es ineficiente, ¿no? No protege absolutamente, ¿no? a ningún defensor, es un saludo a la bandera, y ya se han observado casos incluso de defensores que han sido asesinados a pesar de haber obtenido bien estas garantías personales, ¿no? Entonces, Oscar, sí. perdóname, Oscar, esto es lo que tú acabas de precisar, esto último, es donde yo quiero llamar más tu atención. Por ejemplo, el relator, cuando leía su informe, decía, sí, los relatores y los defensores y defensoras de derechos humanos habían relatado al experto de Naciones Unidas que constantemente son amenazados, que constantemente son denunciados, ¿no? por elevar su protesta pública, por impedir de cierto modo que en sus comunidades, ¿no? haya una indebida utilización de sus tierras, de sus recursos, ¿no? Hablamos de empresas privadas, de industrias, hasta se habla también de alguna tala indebida de maderas, etcétera. Todo eso ha sido denunciado en global. Ha visitado Cayali, Tumbes, Piura, Manaos, etcétera. Pucallpa, toda la zona oriente del país, ¿no? Ha denunciado y se ha entrevistado con más de un centenar de testimonios y de defensores. Entonces hay una base muy realmente rica en todo lo que recoge el relator, no sin antes coincidir contigo en la predisposición que ha tenido el Estado peruano ciertamente de proporcionar el nivel de cooperación, ¿no? hacia los expertos de derechos humanos de organismos internacionales que vienen a nuestro país a verificar in situ esta problemática. Cuando el relator en uno de sus puntos del informe dice, o sea, prácticamente para dejarle constancia al Estado, ¿no? Dice, claro, hay amenazas constantes hacia defensores. Conversé con un defensor, ¿no? Y a la semana el defensor fue asesinado, ¿no? Y le dijo al relator que había sido amenazado. Entonces, ¿qué mayor prueba de que en realidad algo está pasando en nuestro país, algo está sucediendo en el sistema de justicia, ¿no? Que no se está haciendo un buen engranaje con relación a esta protección? En tu opinión, Oscar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el Estado para poder proteger con mayor eficacia, ¿no? a defensores y defensoras de derechos humanos que tienen que ver con temas medioambientales, por ejemplo, que es prácticamente donde se centra el informe? Sí. Y la raíz de la mayoría, y la raíz de los conflictos sociales en nuestro país. Así es, ese es un tema, ¿no? Muy importante, ¿no? Creo, y el mismo informe reconoce, ¿no? en esa primera parte, ¿no? sigue la estructura de los informes de los diferentes mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿no? felicitando al Estado peruano y un poco haciendo una radiografía de qué es lo que se tiene, ¿no? Y obviamente, ¿no? el Estado peruano es un Estado que ha ratificado los 9 principales tratados del sistema de Naciones Unidas, el convenio 169 de la OIT, tiene normativa interna
internas, ¿no? Más allá de las críticas que se puedan hacer, porque incluso ha observado el relator que hay procesos de consulta previa que no han sido elaborados de acuerdo a lo contemplado en la ley, ni de acuerdo a lo contemplado, ¿no?, en el convenio 169 de la OIT, ¿no?, sino que han sido a posteriori, ¿no? Que el Estado tiene que cumplir con las obligaciones que están contempladas, ¿no?, en la Constitución, ¿no? Nuevamente es importante observar el deber primordial del Estado, que es el de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y además el mismo relator, siguiendo, ¿no?, los lineamientos del DIDH, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Los Estados tienen dos obligaciones en materia de derechos humanos: respetar derechos y garantizar derechos. Entonces, no solamente aquí tiene el Estado que justamente dotar de cumplimiento, no hace falta una modificación a la Constitución. Tenemos normativa, tenemos tratados ratificados, pero lo que se requiere es que sean eficaces, que esto se dé en la realidad y que pueda materializarse en la implementación de una serie de políticas públicas que tiendan justamente a lograr ese objetivo, que es que el Estado garantice la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, no solamente mediante conductas, digamos, abstencionistas por parte del Estado, que eso tiene que ver con respetar, ¿no? Pero ¿qué más hacer, no? ¿Qué hacer por parte del Estado? Y el relator, ¿no?, correctamente lo señala. Primero, destaca el hecho que el Estado peruano ya haya visibilizado la importancia de la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, ¿no? Entonces, ya hay, digamos, ya el tema es totalmente visible. Bien, destaca además la importancia del protocolo, más allá, ¿no?, el protocolo elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Derechos Humanos, incluso con la participación de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pero se requiere justamente que ese protocolo sea eficaz, que se dé, que contemple todo un mecanismo de interposición de denuncias, que se haga seguimiento, y en esencia lo que se requiere es la articulación de las diferentes entidades del Estado. ¿Por qué tenemos que esperar a que una persona muera para que recién el Estado adopte medidas? Y son medidas ex post. Entonces tenemos que trabajar en mecanismos que sean preventivos, y eso tiene que ver con la obligación de garantizar derechos. El primer deber del Estado en lo que respecta a la obligación de garantizar derechos es prevenir violaciones a los derechos humanos. Entonces todo el énfasis tiene que estar en prevenir violaciones a los derechos humanos, y no se previene violaciones a los derechos humanos solamente teniendo ratificados los diferentes tratados internacionales y teniendo legislación acorde. Las medidas eficaces, poner ese aparato estatal en marcha. Entonces, si hay un defensor de derechos humanos que denuncia que está siendo hostigado, amenazado de muertes, tiene el Estado que brindarle protección. No tenemos que esperar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante una resolución de medidas cautelares, ordene al Estado, bien, que cumpla con esa obligación. No tenemos que esperar a que la persona fallezca para recién a partir de allí adoptar medidas, y que, por cierto, también destaca el relator que son ineficaces y que hay una suerte de desidia por parte del Estado en lo que respecta a las investigaciones que involucran los actos de violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, se requiere una mejor articulación, se requiere trabajar en mecanismos de prevención que sean eficaces, ¿no? Y yo creo aquí que la falta de recursos no puede ser utilizado como excusa. La dignidad humana no tiene precio, una vida humana no tiene precio, y el Estado tiene que realizar su mejor esfuerzo para dar cumplimiento a ese deber primordial contemplado en la Constitución y en tratados internacionales, sin mayor excusa, ¿no? Entonces, varios problemas además que van aparejados con, ¿no?, este tema. Hemos hablado de la ineficacia de las garantías personales que se solicitan en las subprefecturas, ¿no? Esas consultas previas falsas, el convenio con la Policía Nacional del Perú, que presta, ¿no? Empresas llevan a cabo convenios con la Policía Nacional, y eso es un tema que se viene denunciando hace más de 10 años, ¿no? Y que afecta la imparcialidad al momento en que la Policía Nacional cumple con sus funciones. Porque, ¿no?, si prestan servicios a las empresas, a las grandes empresas, no les va a permitir actuar con la imparcialidad debida al momento de impartir la ley y cumplir con su obligación constitucional, ¿no?, del artículo 166. Oscar, por ejemplo, sí, algo muy, muy importante, bueno, todo lo que has dicho es realmente importantísimo, pero quiero convenir contigo en un punto que me parece esencial poderlo rescatar, y has hablado también del tema de los medios de comunicación. Estos informes
¿no? Estos informes del relator y de la contestación del Estado, porque hay que precisar que a la par que se ha publicado el informe del relator respecto a la situación de defensores de derechos humanos, también existe el informe de la contestación del Estado. Están en la página web del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de acceso público. Perfecto. Falta debate en el seno de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos. Pero una forma, Oscar, de hacer que esta exigencia de eficacia de la que tú nos has hablado, de la prevención, ¿no? De asumir conciencia colectiva para respetar derechos, para poder exigirle al Estado un mejor marco eficaz de protección hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, es que esos documentos sean también socializados ante la ciudadanía. Porque en realidad tú, yo, un grupo de personas que manejamos el tema, podemos entrar a la página web del Consejo, ¿no es cierto? Y poder bajar, ¿qué cosa es el Consejo de Derechos Humanos? Ya estamos al pendiente de las sesiones, pero el ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano que necesita estar informado, no tiene cómo acceder a estos documentos. A nivel de la portal del Estado no están estos documentos. Entonces, esto también tiene que cambiar, y sobre este aspecto no se dice nada en la contestación del Estado. No se, tampoco, sin embargo, el relator sí. Sin embargo, el relator en su informe sí habla de los medios de comunicación. Sí dice que incluso que por difundir, por hacer una investigación in situ, también periodistas están siendo amenazados en su derecho de la libertad de información y de expresión. Pero estos informes tienen que ser socializados para que de esta manera colectivamente exijamos al Estado también ese marco de protección de la que nos has hecho mención, Oscar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es no solamente obligación del Estado peruano, ¿no? Pero también del propio sistema de Naciones Unidas. Uno revisa la Carta de Naciones Unidas y una de las principales funciones que tiene el secretario general de las Naciones Unidas es justamente la de ese trabajo de comunicación, la de difundir, ¿no? Los distintos mecanismos de protección, ¿no? Porque mucha gente no entiende para qué nos sirve el sistema de Naciones Unidas, cuál es la labor que cumple la Asamblea General, cuál es la labor que cumplen los procedimientos especiales. Es totalmente desconocido, y es desconocido incluso para abogados, para muchos abogados, ¿no? Que se especializan en contratos y tal, pero sin embargo es un tema que tendría que ser de conocimiento de todas las personas, porque nadie está libre de sufrir violaciones a los derechos humanos, y hay que conocer los distintos mecanismos, porque en la medida que las personas estén empoderadas de los derechos que les existen, van a poder exigir su respeto y cumplimiento, ¿no? Y eso es tremendamente importante, y te doy la razón. Ahora, como parte del procedimiento, cuando se llevan a cabo estas visitas de los procedimientos especiales, ¿no? Hay una conferencia de prensa luego de la reunión que se tiene para la presentación del borrador inicial de ese informe preliminar. Bien, se lleva a cabo una reunión con las altas autoridades del Estado, y luego de eso el procedimiento especial, en este caso el relator, lleva a cabo una exposición de esos hallazgos, de esas conclusiones, ¿no? Ante medios. El tema es cuántos medios realmente van y cuál es la cobertura que brindan los medios de comunicación. Y hay un tema de responsabilidad aquí social, es un tema de derecho a la información que tienen y que deben tener las personas, ¿no? Aquí para nada se cumple con la franja educativa, ¿no? Que además, ¿no? Emana de nuestra Constitución, y que incluso uno puede encontrar normativa expresa en la Ley de Radio y Televisión. No se cumple con la franja educativa, y es algo que tiene que lograrse materializar, ¿no? Y realmente, pues, difundir estos temas. Están viniendo a ver situación de derechos humanos en nuestro país. O sea, están importantísimo. Y es un tema trascendental al Perú, o sea, al país, frente a todos y a todas las peruanos. Entonces, esto es un punto que realmente yo quería recalcar contigo, y lo vamos a seguir haciendo en nuestra portal, porque sinceramente una forma de cómo exigir nuestros derechos es conociéndolos, es difundiéndolos, y eso va a depender básicamente del Estado, que le dé amplia cobertura cuando un experto viene, ¿no? Así como, por ejemplo, vinieron los expertos el año pasado para ver el marco de las protestas en noviembre, vino Naciones Unidas, vino EA, y se acapararon todos
o sea, los focos de atención de los medios de comunicación. Bueno, de la misma manera también tiene que hacer cuando viene un experto, no para ver una situación X en el Perú. Está viniendo por invitación del Estado peruano, no está viniendo de turista, no está viniendo de casualidad, está viniendo invitado por el gobierno del Perú para que realice su visita en el Perú sobre situaciones de derechos humanos. Yo creo que eso tiene que quedar ampliamente establecido, no desde el Estado. Oscar, quiero pasar contigo a un segundo punto, que es el informe de la Oficina de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú respecto a lo que ha sido el marco de operaciones realizadas, ¿no?, con relación a las protestas del 10 al 14 de noviembre del año pasado, tras la sucesión presidencial, la asunción del señor Merino y la gran protesta ciudadana. En este informe, prácticamente considera de que las operaciones han sido realizadas por personas que no tenían, o sea, por efectivos policiales que no tenían competencias para hacerlo, ¿no? Entonces tampoco se ha establecido una línea de comando o de mando, que me permites ese término, si estoy equivocada me lo corriges, ¿no?, respecto a cómo distribuir, ¿no?, la responsabilidad, ¿no?, la autorización y sobre todo el seguimiento al cumplimiento de esas operaciones. Bastante delicado el informe con relación a muchas ausencias, ¿no?, de competencias, de cumplimiento y del factor de prevención. Vamos, Oscar, ¿qué tienes que opinar respecto a esto? Tú eres un experto en el tema. Antes que nada creo que es importante destacar que hay distintos niveles de responsabilidad, ¿no? Por un lado hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, hay responsabilidad funcional, responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que atender a cuál es el objeto del informe, ¿no? Y el propio informe señala que es determinar si las operaciones que se llevaron a cabo se efectuaron de conformidad con la legislación, ¿no? Con la legislación vigente, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, aquí un primer tema es señalar que la policía actúa en base a, digamos, hay dos niveles de intervención. Intervenciones en flagrante delito, ¿no? Ya sabemos, la policía tiene la posibilidad incluso de detener personas que están cometiendo un hecho delictivo, ¿no? Cuando se cumple la flagrancia, el registro de flagrancia y tal. Pero claro, hay intervenciones que se llevan a cabo fuera de situaciones de flagrancia, ¿no? Entonces, y en este caso, más aún cuando las protestas públicas, pacíficas, están supeditadas a poner en conocimiento de la autoridad, ¿no?, y contar con una autorización para poder, ¿no?, ejercerlas, la policía ya tenía conocimiento que se iban a llevar a cabo una serie de protestas públicas, justamente en el marco de la situación política en ese momento, ¿no? La vacancia al expresidente, ¿no?, Vizcarra, ¿no?, la instalación de un nuevo gobierno. Entonces, para esas intervenciones, ese tipo de intervenciones, se requiere la elaboración de planes operativos. Bien, de planes operativos. Y hay legislación específica, ¿no? Y tenemos el decreto legislativo, el 1186, su reglamento, bien, y entre otras disposiciones que establecen cómo deben ser elaborados esos planes operativos. Bien, y lo que se ha llegado a determinar, ¿no?, en este informe es que los planes operativos han sido elaborados posteriormente a la ocurrencia de los hechos del 9 y 10 de noviembre. Eso es un primer aspecto, es decir, ¿no?, ya se habían suscitado los hechos y bueno, una suerte de, para cualquier investigación que pueda llevarse a cabo, subsanamos, es decir, sí contamos con planes operativos. Pero luego, como bien lo ha señalado, la línea de comando no estaba establecida, ¿no? Es decir, ¿quién sería el responsable de una situación, por ejemplo, de exceso de la fuerza, ¿no?, que pueda ocasionar la muerte de una persona, ¿no?, la privación arbitraria, el derecho a la vida de una persona? Entonces, es muy importante que se establezcan estas líneas de mando, como bien señalas. Bien, y en los informes no están, ¿no? Se ha llegado a la conclusión de que no estaban bien delimitadas, ¿no? Y obviamente esto va a generar responsabilidades, ¿no? No necesariamente responsabilidades penales, ¿no? Nuevamente, el sentido, ¿no?, y el objeto del informe es
el que pueda verificarse si la elaboración de estas operaciones determinar si estas operaciones llevadas a cabo bien cumplieron con la normativa o no cumplieron con la normativa, ¿no? Sin embargo, además el informe va más allá porque analiza el tipo de armamento. Los planes de operaciones señalan, ¿no? Dependiendo de la gravedad, ¿no? De la cuál es el objeto de las intervenciones policiales que se podrían suscitar, pueden incluso autorizar que se concurran con distintos tipos de armamento, ¿no? En este caso armamento no letales, pero poder clarificar cuáles son las situaciones en las cuales es posible utilizar determinado tipo de armamento, bien, dadas las circunstancias, ¿no? Entonces, el informe tiene unos hallazgos muy interesantes, ¿no? En el sentido que hubo armamento que habría sido introducido, y señala el informe a título individual porque no existen elementos de convicción concluyentes que determinen, ¿no? Esto en lo que respecta a los balines, esas canicas que han sido, ¿no? Que la prensa, por ejemplo, y además algunas personas que resultaron heridas, ¿no? Denunciaron, hicieron públicas denuncias, ¿no? Tampoco hay elemento ni indicio siquiera que determine que estas armas hayan sido portadas por los manifestantes, ¿no? Con lo cual, el informe señala que existiría, ¿no? Un indicio razonable que serían algunos efectivos policiales a título individual que habrían utilizado este tipo de armamento que no estaba consignado en los planes de operaciones, ¿no? El otro tema, las detenciones arbitrarias que fueron llevadas a cabo por los integrantes del grupo Terna, que tampoco estaban autorizados, está contemplado en los planes operativos, que deberían haber tenido una presencia, participar, ¿no? Durante estas protestas, ¿no? Entonces, ¿no? Y ejemplos como estos, hallazgos como estos, están claramente documentados, ¿no? Y se ha utilizado toda una serie, además de elementos probatorios, ¿no? Prueba documental, ¿no? Fotografías, videos, ¿no? De la prensa, pero es que además incluso pericias por parte de la división, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Entonces, digamos, es un informe bastante documentado, ¿no? Pero hay que entenderlo también, digamos, en el contexto y en relación al objeto, que es lo que busca, ¿no? No busca determinar responsabilidad penal. Es un informe que definitivamente puede ser utilizado por el Ministerio Público y en las recomendaciones se señala. Es un informe además que va a ir a otras divisiones de la policía que están analizando ya las responsabilidades, ¿no? Funcionales particulares, ¿no? Porque se han abierto procedimientos administrativos, ¿no? A varios efectivos policiales, ¿no? Entonces, digamos, los hallazgos son bien sustentados, ¿no? Son bien sustentados y definitivamente creo que las conclusiones también, ¿no? El propio Estado y la propia institución tiene que hacer las suyas, ¿no? Nuevamente, lo que se conoce en el derecho internacional como garantías de no repetición, capacitación. Debemos seguir incidiendo en capacitación en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, ¿no? Y aquí con énfasis en uso de la fuerza, ¿no? Uso de la fuerza. Entonces, ¿no? Y ya tenemos la normativa, ¿no? Tenemos normativa acorde, bien, más allá, ¿no? Más allá de una ley que lo que ha buscado es, ¿no? Una supuesta protección a los efectivos policiales, ¿no? Y algo que es un imposible, ¿no? Derogar, ¿no? Un principio internacionalmente reconocido como el principio de proporcionalidad, ¿no? Es un sinsentido, un despropósito, un retroceso, y algo que no se puede hacer, algo que es inaplicable porque vulnera tratados internacionales, ¿no? Y es un principio general del derecho, además, ¿no? Es imposible. Pero, y señala la derogación, ¿no? Que esto debe ser derogado, no debe ser aplicado, ¿no? Entonces, digamos, esas conclusiones son muy importantes y lo que para mí el informe, digamos, más allá, ¿no? Más allá digamos, del valor, ¿no? Es que es un propio informe, ¿no? Crítico sobre una situación, ¿no? Vivida en nuestro país que ha causado la muerte y lesiones de varios ciudadanos. Entonces, ¿no? Hay que ser bastante crítico, destacar los aspectos positivos. Obviamente no es toda la Policía Nacional, ¿no? El informe señala, ¿no? Hay algunos, puede incluso, ¿no? Porque da como indicio, podría ser que algunos efectivos policiales hayan introducido armamento no autorizado, ¿no? Pero sí concluye que habría existido un uso desproporcionado
desproporcionado de la fuerza que habría causado estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ya para finalizar la entrevista, yo quiero hacer una acotación contigo en lo siguiente. En el informe, por ejemplo, no se establece, bueno, se establece que no hubo una línea de comando, no hubo la prevención, no hubo la vigilancia, la autorización, los vistos buenos, ¿no? La supervisión y el cumplimiento de las medidas, lo cual, si bien es cierto, coincido contigo en que ha sido un informe bastante crítico que ha hecho la propia institución y que esto va, digamos, a servirle mucho a la Fiscalía en las investigaciones que ya están en curso. Pero acá, por ejemplo, también te pregunto, en base a este informe, a lo que se ha determinado, es posible deducir acá responsabilidades también en base a este informe, ¿no? Deducir responsabilidades, por ejemplo, políticas, porque recuerda que se ha abierto una investigación también hacia el ex premier, al ex ministro del Interior, ¿no? Esto, que en realidad, ¿cuál sería el rol que jugarían ellos en este escenario, ¿no? Sí, por eso yo empezaba mi intervención señalando que hay distintos niveles de responsabilidad, ¿no? Un aspecto es la responsabilidad funcional, la responsabilidad, ¿no?, administrativa y responsabilidad penal, ¿no? Siempre el tema de responsabilidad penal y en general el recurrir al derecho penal, ¿no?, para regular con última ratio, ¿no? Y la determinar responsabilidad penal es algo, ¿no?, digamos, no tan sencillo, ¿no? Más aún cuando no estamos ante un supuesto de autoría directa, ¿no? Y vemos todas las complicaciones además que tiene el propio Ministerio Público para poder, ¿no?, investigar y poder, ¿no?, a partir de allí determinar responsabilidad, ¿no? En el marco de responsabilidad, sí. Por ejemplo, ¿no?, este pequeñito detalle, pequeño y grande detalle que se detalla en este informe cuando dice que se presume que los disparos, ¿no?, con perdigones u otros habrían venido del personal policial, pero a título personal, porque estos argumentos no estaban ni están dentro de su institución. Entonces ahí es un punto que la Fiscalía va a tener que investigar y preguntarle, ¿no?, a quien sea sindicado por qué es que usted utilizó, ¿no?, armamentos no autorizados, reglamentarios por su institución. ¿Quién se lo dio? ¿Quién le autorizó? ¿Quién le pidió? ¿O usted, no, individualmente lo hizo? Entonces yo creo que desde ese punto van a empezar a hilar, ¿no?, algunos otros parámetros. No sé, tú también eres penalista, no sé si es correcta la el Código Penal reconoce varios niveles de responsabilidad penal, ¿no? Es lo que se conoce como autoría y participación, ¿no? Y en cuanto a autoría está el autor material, quien lleva a cabo el hecho, no por sí mismo, ¿no? El coautor son dos o más personas quienes llevan a cabo el hecho delictivo, ¿no? Y la autoría mediata. Entonces, digamos, cuando el Ministerio Público abre investigación, se hace un planteamiento, ¿no?, una presentación de su teoría del caso. Entonces, habría habido, para autoría mediata hay varios supuestos de autoría mediata y aquí estaríamos en organizaciones jerarquizadas de poder. Entonces, lo que se tendría que demostrar, ¿no?, es que hubo una orden del expresidente de la República, ¿no?, del ex primer ministro, ¿no?, o digamos, para efectos de poder, ¿no? Y vamos, ¿y con qué inicio se contaría que esto haya sido así, ¿no? Eso es un primer aspecto, a efectos de poder, ¿no?, si es que se quisiera imputar autoría mediata, porque recordemos que el Código Penal proscribe toda forma de responsabilidad objetiva, ¿no? Las personas tienen que actuar por dolo, ¿correcto? Entonces, que hayan sido conscientes y emitir una orden, ¿bien? Y eso probarse en el marco de un proceso. Pero el otro nivel es el de participación, y en participación estamos hablando de complicidad, y hay complicidad primaria, ¿no?, complicidad secundaria, y hay instigación, ¿no? Entonces tenemos complicidad e instigación. Ya hay aquí jurisprudencia con respecto a, se admite un supuesto de complicidad, como complicidad secundaria, cuando una persona tiene conocimiento de un hecho y no hace nada para impedir que éste se realice. ¿Correcto? Entonces, Ministerio Público podría, y este es un nivel, digamos, de análisis y de probanza, digamos, mucho más sencillo que el poder establecer, ¿no?, que hubo una orden superior que haya ordenado, ¿no?, para poder reprimir violentamente las protestas, ¿sí? Que se tuvo conocimiento
tuvo el conocimiento de esta represión y no hizo nada para impedir que estás teniendo una posición, estando en la posición de poder haber impedido que estos hechos violentos se lleven a cabo, ¿no? Y con eso haber evitado estas violaciones a los derechos humanos que se produjeron, ¿no? Si esto es así, podría atribuirse un nivel de responsabilidad como cómplice secundario, ¿no? Como cómplices, lo que en derecho penal se conoce como comisión por omisión. Comisión por omisión. Entonces, eso es, dependiendo de cómo vayan avanzando las investigaciones, el Ministerio Público va a ir justamente, ¿no?, afinando su teoría del caso, ¿no? Este tema. Muchísimas gracias, Oscar, por esta entrevista. Ha sido realmente muy enriquecedor este debate, hablar contigo. Siempre es un constante aprendizaje conversar contigo en temas de derechos humanos. Muchas gracias por este contacto, por todo lo que nos has enseñado en esta noche. No, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y es mutuo, uno aprende mucho contigo en las entrevistas y las, ¿no?, interesantísimas preguntas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Oscar, y buenas noches. Ya estamos en enlace con la siguiente entrevista, así que no te muevas de esta simpatía.